Hay algo inquietante que ocurre algunas veces al año. Miles de personas levantan la vista hacia una luna llena aparentemente normal y, poco a poco, observan cómo algo comienza a cubrirla. No se trata de una nube. No es una tormenta. Es la sombra de nuestro propio planeta avanzando lentamente sobre la superficie lunar. Lo más sorprendente es que este fenómeno ha sido observado por seres humanos durante miles de años y, aún así, sigue causando la misma sensación de asombro. Porque cuando la luna empieza a desaparecer, ocurre algo que rompe por completo la rutina del cielo nocturno. Durante siglos, distintas civilizaciones intentaron explicar lo que estaban viendo. Algunas pensaban que una criatura gigantesca estaba devorando la luna. Otras creían que era una advertencia de los dioses. Sin conocimientos astronómicos, era difícil encontrar otra explicación para algo tan extraño. Y aunque hoy entendemos mucho mejor cómo funciona el universo, la experiencia sigue siendo impactante. La razón es simple. Nuestro cerebro está acostumbrado a patrones. La luna aparece una noche tras otra siguiendo un comportamiento predecible. Cuando algo altera ese patrón, nuestra atención se dispara automáticamente. Por eso los eclipses lunares siguen atrayendo a millones de personas en todo el mundo. Pero aquí aparece una pregunta interesante. Si la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra constantemente, ¿por qué no vemos eclipses lunares todos los meses? A primera vista parecería inevitable. Después de todo, en cada luna llena nuestro planeta se encuentra entre el Sol y la Luna. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. La órbita lunar tiene una inclinación de aproximadamente 5 grados respecto al plano orbital de la Tierra. Puede parecer una diferencia insignificante, pero es suficiente para que la mayoría de las veces la Luna pase por encima o por debajo de la sombra terrestre. Como resultado, la alineación perfecta necesaria para producir un eclipse es relativamente rara. Solo cuando la geometría entre los tres cuerpos coincide con gran precisión comienza el espectáculo. Y es entonces cuando la sombra de la Tierra empieza a avanzar lentamente sobre la Luna. Primero aparece una pequeña zona oscura, luego esa oscuridad crece. Minuto a minuto va cubriendo una parte cada vez mayor de la superficie visible. Y mientras eso ocurre, millones de personas observan exactamente el mismo fenómeno desde distintos lugares del planeta. Sin embargo, lo más extraño todavía no sucede. Porque cuando la Luna queda completamente dentro de la sombra terrestre, algo inesperado ocurre. En lugar de desaparecer por completo, empieza a teñirse de rojo. La llamada luna de sangre es uno de los fenómenos astronómicos más conocidos del mundo. Y también uno de los más malinterpretados. Muchas personas imaginan que el color rojo aparece porque la luna cambia físicamente durante el eclipse. Pero en realidad, lo que estamos viendo es un efecto producido por la atmósfera terrestre. Cuando la luna entra completamente en la sombra de la Tierra, la luz solar directa deja de alcanzarla. En teoría, debería quedar prácticamente invisible. Sin embargo, eso no ocurre. Una pequeña cantidad de luz logra atravesar la atmósfera de nuestro planeta antes de continuar su viaje hacia el espacio. Durante ese recorrido sucede algo interesante. Los colores azules se dispersan con facilidad en las capas atmosféricas. Los tonos rojizos, en cambio, consiguen avanzar mucho más lejos. Es exactamente el mismo motivo por el que los amaneceres y atardeceres suelen presentar colores anaranjados y rojizos. Durante un eclipse lunar total, la atmósfera terrestre actúa como una enorme lente natural. La luz rojiza es desviada alrededor del borde del planeta y termina llegando hasta la superficie lunar. Lo que vemos entonces es una luna iluminada indirectamente por la luz filtrada de la Tierra. En cierto sentido, la luna se convierte en una pantalla gigante donde se proyectan todos los amaneceres y atardeceres que ocurren simultáneamente alrededor del planeta. Pero aquí aparece un detalle poco conocido. No todos los eclipses lunares tienen el mismo color. Algunos muestran tonos cobrizos brillantes. Otros adquieren un aspecto oscuro y apagado. En ocasiones incluso pueden verse marrones o casi negros. La diferencia depende de las condiciones de la atmósfera terrestre en ese momento. Grandes incendios forestales, tormentas de polvo o erupciones volcánicas pueden alterar significativamente la cantidad de partículas suspendidas en el aire.
Y esas partículas modifican la luz que finalmente llega a la Luna. Por esta razón, cada eclipse lunar total es ligeramente diferente del anterior. Ninguno es exactamente igual. Gracias a estas observaciones es posible obtener información sobre el estado de la atmósfera terrestre, pero los eclipses no solo ayudan a estudiar nuestro planeta. También han permitido desarrollar técnicas utilizadas para investigar mundos situados a enormes distancias. Cuando los científicos observan exoplanetas orbitando otras estrellas, muchas veces analizan cómo la luz atraviesa sus atmósferas. Curiosamente, el principio físico es muy similar al que produce la coloración rojiza de un eclipse lunar. Es decir, un fenómeno que puede observarse a simple vista desde nuestro jardín también ayuda a explorar planetas ubicados a años luz de distancia. Sin embargo, mucho antes de que existieran telescopios modernos o estudios atmosféricos, los eclipses ya despertaban algo poderoso en la imaginación humana. Y algunas de las explicaciones que surgieron para intentar comprenderlos resultan tan fascinantes como el fenómeno mismo. Mucho antes de que existieran telescopios o explicaciones científicas, los eclipses lunares ya provocaban temor en distintas partes del mundo. Y no era para menos. La Luna había acompañado a la humanidad durante miles de años con un comportamiento relativamente predecible. De pronto, una noche cualquiera, comenzaba a oscurecerse lentamente hasta adoptar un color rojizo. Para quienes observaban el cielo sin comprender lo que ocurría, aquello parecía una señal extraordinaria. En la antigua Mesopotamia, algunos gobernantes veían los eclipses como posibles advertencias relacionadas con el destino de los reyes. En otras regiones surgieron historias sobre criaturas que intentaban devorar la luna. Curiosamente, culturas separadas por enormes distancias desarrollaron explicaciones parecidas. Sin contacto entre ellas, muchas asociaron el eclipse con peligros, cambios importantes o fuerzas sobrenaturales. Con el paso de los siglos, los astrónomos comenzaron a registrar estos fenómenos con mayor precisión. Y gracias a esas observaciones ocurrió algo inesperado. Los eclipses ayudaron a comprender mejor la forma de nuestro propio planeta. Hace más de 2000 años, algunos pensadores notaron que durante cada eclipse lunar la sombra proyectada sobre la Luna tenía una forma curva. Sin importar la posición del eclipse, la silueta mantenía esa característica. Aquella observación se convirtió en una de las evidencias más importantes de que la Tierra era esférica. Pero los eclipses siguieron revelando más información. Con el desarrollo de instrumentos modernos, los científicos descubrieron que estos eventos podían utilizarse para estudiar detalles difíciles de observar en condiciones normales. Incluso pequeñas variaciones en el brillo de la Luna durante un eclipse pueden proporcionar pistas sobre cambios ocurridos en la atmósfera terrestre. Lo interesante es que un fenómeno observado desde tiempos antiguos continúa aportando datos útiles en la actualidad. Y aún así, la fascinación popular nunca desapareció. Cada vez que se anuncia un eclipse importante, millones de personas vuelven a mirar hacia arriba, algunas por curiosidad, otras para fotografiar el momento, y muchas simplemente para contemplar algo que ocurre pocas veces. Porque aunque comprendamos perfectamente el mecanismo detrás del fenómeno, verlo en persona sigue siendo una experiencia difícil de olvidar. Sin embargo, existe un detalle que hace que los eclipses lunares sean todavía más especiales. Algo que los diferencia de muchos otros eventos astronómicos. Además, los eclipses lunares han permitido comprobar algo interesante sobre la precisión de los movimientos celestes. Gracias a siglos de observación, los astrónomos pueden predecir con gran exactitud cuándo ocurrirá cada eclipse, incluso con años de anticipación. Esto los convierte en algunos de los fenómenos naturales más predecibles que existen. Y tiene que ver con la enorme cantidad de personas que pueden observarlos al mismo tiempo. A diferencia de muchos fenómenos astronómicos, los eclipses lunares tienen algo especial. No requieren telescopios, no exigen equipos costosos, y tampoco obligan a desplazarse a lugares específicos para observarlos. Cuando ocurre un eclipse lunar total, millones de personas pueden contemplar el mismo evento al mismo tiempo desde distintos puntos del planeta. Mientras alguien lo observa desde una gran ciudad, otra persona puede estar viéndolo desde una montaña, una playa o un pequeño pueblo, todos mirando exactamente el mismo fenómeno. Pocas cosas logran conectar a tantas personas de una manera tan simple. Y quizá esa sea una de las razones por las que los eclipses siguen despertando tanto interés.
porque durante unas horas nos recuerdan que formamos parte de algo mucho más grande. Lo interesante es que los eclipses lunares no solo pertenecen al pasado, también forman parte del futuro de la exploración espacial. Actualmente, los científicos utilizan técnicas similares a las empleadas en el estudio de eclipses para analizar atmósferas de planetas que orbitan otras estrellas. Gracias a esos métodos, hoy es posible detectar gases y características en mundos situados a años luz de distancia. De alguna manera, observar cómo la luz atraviesa una atmósfera durante un eclipse ha ayudado a desarrollar herramientas para buscar lugares potencialmente habitables fuera de nuestro sistema solar. Es sorprendente pensar que un fenómeno conocido desde la antigüedad siga contribuyendo al avance de la ciencia moderna. Y aún así, más allá de los datos, los cálculos y las explicaciones, existe algo que continúa llamando nuestra atención. Quizás sea el hecho de ver cómo cambia un objeto tan familiar, o tal vez la sensación de estar presenciando una alineación extremadamente precisa entre tres cuerpos celestes. Si cual sea la razón, los eclipses lunares siguen teniendo la capacidad de detenernos por un momento y hacernos mirar hacia arriba. Porque en una época llena de pantallas, notificaciones y distracciones constantes, todavía existen fenómenos capaces de reunir a millones de personas bajo el mismo cielo. La próxima vez que la luna comience a oscurecerse lentamente y adquiera ese característico tono rojizo, recordarás que no estás viendo únicamente una sombra, estás observando el resultado de movimientos que llevan ocurriendo durante miles de millones de años. Un fenómeno que acompañó a civilizaciones antiguas, ayudó a comprender nuestro planeta y continúa revelando información sobre el universo. Y quizás lo más fascinante sea que, aunque hoy entendemos perfectamente cómo ocurre un eclipse lunar, la sensación de verlo sigue siendo tan impactante como la primera vez que alguien levantó la vista al cielo y se preguntó qué estaba pasando con la luna.